El crucero de transporte Orión se estremeció violentamente al entrar en la atmósfera exterior de Terrión 5. Las sirenas de advertencia resonaron por toda la nave, bañando los pasillos en una luz roja y pulsante. Aliyah Summers, de 7 años, abrazó con más fuerza a su elefante de peluche mientras la nave se sacudía de nuevo, lanzando a sus padres contra los cinturones de seguridad de sus asientos. Integridad del casco comprometida en los sectores 3 a 7, anunció el sistema automatizado con una calma inquietante. Anomalía gravitacional detectada. Prepárense para los protocolos de emergencia. La madre de Aliyah extendió el brazo por el estrecho espacio entre sus asientos. Sus dedos temblorosos apretaron la mano de su hija. Recuerda lo que practicamos, cariño. Ve a la cápsula de escape si algo sucede. Pero mamá. Sin peros. Tu padre y yo iremos justo detrás de ti. La sonrisa de su madre no llegó a sus ojos. Prométemelo, Aliyah. La nave se sacudió con violencia, enviando equipos sueltos a estrellarse por la cabina. A través del visor, Aliyah podía ver nubes verdes arremolinadas que se precipitaban hacia ellos a una velocidad aterradora. Su padre se desabrochó el cinturón y sacó a Aliyah de su asiento. Elara, tenemos que irnos ya, le gritó a su madre por encima del estruendo de las alarmas. Su madre asintió, agarrando el kit de emergencia de debajo de su asiento. La familia se unió a la multitud en pánico, abriéndose paso por el pasillo hacia las cápsulas de escape. De repente, un impacto masivo sacudió la nave. El metal gritó al desgarrarse. Aliyah sintió que las fuertes manos de su padre la empujaban hacia la sección de las cápsulas. «Vete ya», le gritó él en medio de la cacofonía de la destrucción. «Papá, por favor», lloró Aliyah, con las lágrimas corriendo por su rostro mientras se aferraba a su manga. «Estaremos justo detrás de ti», le prometió él, con los ojos llenos de un amor desesperado que, incluso a sus 7 años, Aliyah reconoció como una despedida. Puso algo en sus manos, el medallón de su madre, antes de empujarla firmemente dentro de la cápsula de escape. Lo último que Aliyah vio antes de que la puerta de la cápsula se sellara fue a sus padres corriendo de vuelta para ayudar a otros pasajeros, mientras una sección del techo se derrumbaba detrás de ellos. Luego vino la desorientadora sensación de la eyección, la violenta sacudida mientras la cápsula se abría paso a través de la atmósfera de Terrión 5, y finalmente, el impacto que le sacudió los huesos al estrellarse contra el suelo alienígena. Siguió el silencio. Un silencio terrible y absoluto. Aliyah permaneció acurrucada en una bola protectora durante lo que parecieron horas, antes de atreverse a moverse. Un dolor agudo le recorrió la pierna derecha cuando intentó ponerse de pie. La puerta de la cápsula se había abierto con el impacto y una luz verdosa se derramaba en el interior. A través de la abertura, pudo ver un cielo como ninguno que hubiera conocido. Nubes esmeraldas se arremolinaban en una extensión de color jade. En el horizonte, una luna enorme y difusa colgaba, imposiblemente grande. «Mamá. Papá». Su voz sonaba pequeña y extraña en el aire alienígena. No hubo más respuesta que los ecos lejanos de extrañas llamadas de animales. Luchando por ponerse en pie, Aliyah cojeó hasta la entrada, agarrando su elefante de peluche en una mano y el medallón de su madre en la otra. El paisaje exterior era a la vez hermoso y aterrador. Árboles altos y delgados con cortezas plateadas se extendían hacia el cielo verde, mientras que una hierba púrpura, que le llegaba a la rodilla, se mecía con la suave brisa. A varios cientos de metros de distancia, partes del Orión yacían esparcidas y en llamas, enviando columnas de humo negro a la atmósfera. Aliyah respiró hondo y salió de la cápsula. El aire tenía un sabor extraño, ligeramente metálico con toques de algo dulce, como los rollos de canela que su madre horneaba en ocasiones especiales. El recuerdo le provocó una nueva oleada de dolor, pero se obligó a concentrarse. Necesitaba encontrar a otros supervivientes. «Hola», llamó, esta vez más fuerte. «¿Hay alguien ahí?» Su pierna herida cedió y se desplomó sobre la hierba púrpura. La caída le envió nuevas oleadas de dolor por todo el cuerpo. Al examinar su pierna, encontró un corte profundo que iba desde la rodilla hasta el tobillo, sangrando de forma constante. Intentó recordar su entrenamiento de primeros auxilios,
pero el pánico nublaba sus pensamientos. Con manos temblorosas, rasgó una tira de su camisa e intentó vendar la herida, pero la sangre empapó rápidamente la delgada tela. El sol comenzó a ponerse con una velocidad alarmante. En cuestión de minutos, el paisaje se oscureció y la luna esmeralda proyectó sombras inquietantes sobre el terreno desconocido. Sonidos extraños surgieron de la vegetación circundante. Clics, aullidos y algo que se parecía a una risa, pero que decididamente no era humana. Un susurro en la hierba púrpura cercana hizo que Aliyah se quedara helada. Algo se movía hacia ella, algo que iba pegado al suelo y era rápido. A la tenue luz de la luna, vislumbró una forma elegante y depredadora con demasiadas patas y ojos brillantes. Aliyah se arrastró de vuelta hacia la cápsula de escape, dejando un rastro de sangre en la hierba púrpura. La criatura la siguió, emitiendo un sonido agudo que podría haber sido de excitación o de hambre. La temperatura bajó rápidamente a medida que la oscuridad se asentaba y su aliento se empañaba frente a su cara. Se acurrucó en la relativa seguridad de la cápsula dañada, abrazando a su elefante de peluche para consolarse. «Mamá y papá me encontrarán», se susurró a sí misma. Prometieron que vendrían justo detrás de mí, incluso mientras las lágrimas se congelaban en sus mejillas. Pero a medida que la noche alienígena se hacía más profunda, también lo hacía la terrible certeza de que estaba completamente sola. La criatura de afuera rodeaba la cápsula, raspando ocasionalmente el casco de metal. El agotamiento y la pérdida de sangre hicieron que los pensamientos de Aliyah se volvieran confusos. Mientras sus ojos se volvían pesados, se aferró al medallón de su madre y rezó para que llegara la mañana antes de que la criatura encontrara una forma de entrar. Un sonido diferente fuera de la cápsula la hizo paralizarse. Algo se movía entre la hierba. Algo grande. El depredador que la había estado acechando guardó silencio de repente. Aliyah contuvo la respiración mientras los pasos se acercaban. Una sombra cayó sobre la entrada de la cápsula. De pie allí estaba el ser más alto que Aliyah había visto en su vida. Medía al menos 2 metros, con extremidades delgadas y una postura elegante. La criatura tenía la piel del color de un cielo despejado de la tierra. Sus ojos eran el rasgo más sorprendente. Grandes, almendrados y emitiendo un suave resplandor que iluminaba la oscuridad a su alrededor. El ser vestía ropas sencillas hechas de lo que parecían fibras vegetales tejidas, adornadas con pequeñas piedras luminiscentes. Detrás de esta primera figura había varias otras, de apariencia similar, pero que variaban en altura e intensidad del brillo de sus ojos. Llevaban lanzas con puntas cristalinas que captaban la luz de la luna. Uno de ellos clavó una lanza en la hierba y un chillido atravesó la noche mientras el depredador que había estado acechando a Aliyah huía o moría. El más alto se arrodilló al nivel de Aliyah, manteniendo una distancia respetuosa. Cuando habló, las palabras eran incomprensibles, pero el tono era suave. Extendió una mano de 4 dedos, con la palma hacia arriba, en lo que parecía ser un gesto universal de paz. Aliyah retrocedió, recordando las advertencias de su madre sobre los extraños. «Aléjate», dijo, con la voz quebrada por el miedo y el agotamiento. El ser de piel azul inclinó la cabeza, luego señaló su pierna herida antes de imitar el gesto de beber. Se acercó lentamente a su costado y sacó un pequeño frasco hecho de lo que parecía una fruta ahuecada. El ser tomó un pequeño sorbo primero, luego se lo ofreció a Aliyah. Su sed luchaba con su precaución. Habían pasado horas desde que había bebido algo, y su garganta se sentía como papel de lija. Aún así, dudó. «No puedo», dijo, negando con la cabeza. «Mi mamá dice que no acepte cosas de extraños». El ser pareció entender su reticencia. Colocó el frasco a su alcance y retrocedió varios pasos, dándole espacio para decidir. Otra criatura del grupo se acercó, esta más baja y con ojos que brillaban con un azul más suave. Llevaba algo que se asemejaba a una hoja envuelta alrededor de una sustancia parecida a una pasta. También colocó su ofrenda cerca de Aliyah antes de retirarse. El dolor y la sed finalmente vencieron su miedo. Aliyah alcanzó el frasco y olió su contenido. El líquido del interior olía dulce, como a madreselva. Tomó un sorbo diminuto. El sabor era diferente a todo lo que había probado antes. Refrescante y energizante.
Casi de inmediato, sintió que su dolor comenzaba a disminuir. Envalentonada, probó la pasta. Tuvo un efecto adormecedor cuando la aplicó en su herida. Y para su asombro, el sangrado se detuvo. Miró a los seres con una nueva curiosidad en lugar de miedo. El ser más alto emitió un sonido que podría haber sido de aprobación. Se señaló a sí mismo y dijo claramente, Saharín. Saharín, repitió Aliyah. Luego, señalándose a sí misma, dijo, Aliyah. Saharín asintió y luego hizo un gesto hacia el oscuro bosque. Varios de los seres encendieron antorchas que ardían con llamas azules, iluminando un camino entre los árboles. Saharín extendió una mano de nuevo, invitándola claramente a seguirlo. Aliyah miró hacia los restos del Orión en la distancia, luego a su pierna herida, y después al paisaje cada vez más oscuro y lleno de peligros desconocidos. Con una enorme reticencia, tomó la mano de Saharín y se dejó ayudar para ponerse de pie. El viaje a través del bosque fue lento debido a la herida de Aliyah, pero Saharín y otro ser soportaron su peso entre ellos. El grupo se movía con un sigilo practicado, deteniéndose cada vez que sonidos inusuales emanaban de la oscuridad más allá de la luz de sus antorchas. 2 veces cambiaron de dirección para evitar algo que Aliyah no podía ver, pero que claramente preocupaba a sus escoltas. Después de lo que parecieron horas, llegaron a un claro donde se erigían docenas de estructuras. Viviendas hechas de los árboles plateados, dispuestas en círculos concéntricos alrededor de una hoguera central donde danzaban llamas azules. Más seres de piel azul se movían por el asentamiento. Algunos llevaban lanzas o arcos, otros se ocupaban de diversas tareas. A medida que entraban en la comunidad, muchos se detenían para mirar a Aliyah. Niños, o lo que ella supuso que eran niños por su tamaño más pequeño, se asomaban desde detrás de los adultos, con sus ojos brillantes muy abiertos por la curiosidad. Algunos señalaban su piel pálida o su cabello oscuro, susurrando en su melodioso idioma. Un pequeño niño Luran, más audaz que el resto, se acercó a Aliyah y extendió la mano para tocar su elefante de peluche. Aliyah dudó, y luego le ofreció el juguete. Los ojos del niño brillaron con más intensidad por la alegría mientras examinaba el objeto desconocido, pasando sus dedos azules sobre la tela gastada. Elefante, dijo Aliyah, señalando su juguete. El niño Luran intentó repetir la palabra. El sonido era extraño pero reconocible. Fue el primer momento de verdadera conexión, y a pesar de todo, Aliyah se encontró sonriendo. Saharín la llevó a una vivienda cerca del centro del asentamiento. En el interior, la única habitación era sorprendentemente acogedora, con ropa de cama suave hecha de fibras tejidas y paredes decoradas con intrincados patrones que parecían brillar a la luz de pequeños cristales luminosos incrustados en el techo. Un ser anciano estaba sentado cerca de una pequeña hoguera en el centro de la vivienda. Su piel era de un azul más pálido que la de los demás, y el brillo de sus ojos se había atenuado hasta convertirse en un suave pulso. Levantó la vista cuando entraron, y su mirada se fijó inmediatamente en Aliyah con lo que parecía asombro. Saharín habló con el anciano en su melodioso idioma. La conversación duró varios minutos, con miradas ocasionales hacia Aliyah. Captó lo que sonaba como su nombre, dicho varias veces junto con palabras que podrían haber sido Orión y humano. Finalmente, el anciano asintió y le hizo un gesto para que se sentara. Un ser más joven entró con un cuenco de lo que parecía ser un estofado. El olor hizo que el estómago de Aliyah gruñera ruidosamente, recordándole que no había comido desde antes del accidente. Después de que Saharín tomara una cucharada primero para demostrar que era seguro, ella devoró la comida. Tenía un sabor terroso y rico, con especias desconocidas que la calentaron por dentro. Esa noche, mientras yacía en la suave cama que le habían proporcionado, Aliyah finalmente se permitió llorar. Lágrimas silenciosas por sus padres, por los otros pasajeros, por la vida que había perdido en un instante. Afuera, los seres de piel azul, los luranos, como más tarde aprendería que se llamaban a sí mismos, comenzaron a cantar. Sus voces subían y bajaban como el viento entre los árboles, un sonido inquietantemente hermoso que le recordaba las canciones de cuna de su madre. «Los extraño», susurró, abriendo el medallón de su madre para revelar las diminutas imágenes holográficas de sus padres,
sus sonrisas congeladas en el tiempo. No sé qué hacer sin ustedes. A pesar de su dolor y miedo, Aliyah finalmente se quedó dormida. La canción lurana la siguió en sus sueños, llenos de cielos verdes y ojos brillantes. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La pierna de Aliyah sanó por completo gracias a las pastas medicinales de los luranos y a su propia resiliencia juvenil. Adaptarse a la vida entre los alienígenas resultó ser un desafío de maneras tanto esperadas como sorprendentes. La comida, aunque nutritiva, carecía de la sal y el azúcar que anhelaba. El idioma, con sus sílabas fluidas y sutiles cambios tonales, frustraba su joven mente. Incluso la gravedad se sentía ligeramente extraña, lo suficiente como para que sus movimientos fueran torpes en comparación con los gráciles luranos. Pero los niños se adaptan rápidamente. Aliyah aprendió fragmentos de su idioma, lo suficiente para comunicar necesidades e ideas básicas. Sarin se convirtió en su principal cuidador y maestro, mostrando una paciencia notable mientras ella luchaba por pronunciar las fluidas sílabas del habla lurana. Aprendió que los luranos eran un pueblo pacífico que había habitado Terrión 5 durante incontables generaciones. Sus ojos brillantes no solo servían para ver en la oscuridad, sino que también funcionaban como un mecanismo de defensa contra los numerosos depredadores del planeta, muchos de los cuales temían la luz. Las misteriosas propiedades curativas de sus medicinas provenían de su profundo conocimiento de la flora local, cultivado durante milenios. Los días de Aliyah cayeron en una rutina. Las mañanas las pasaba aprendiendo a identificar plantas comestibles y a evitar las peligrosas. Las tardes estaban dedicadas a lecciones de idioma y a ayudar con tareas comunitarias como tejer o preparar la comida. Las noches eran para contar historias alrededor del fuego central, donde la historia y las leyendas luranas se compartían a través de canciones y danzas. Todavía lloraba hasta quedarse dormida algunas noches, extrañando a sus padres y la vida que había conocido. Pero los luranos nunca apresuraron su duelo ni la hicieron sentir mal recibida. Simplemente continuaron incluyéndola en sus vidas diarias, tratándola como a una de los suyos. 6 meses después de su llegada, sobrevino el desastre. Una terrible tormenta azotó la región, trayendo vientos lo suficientemente fuertes como para arrancar de raíz los árboles plateados y lluvias torrenciales que inundaron las zonas bajas del asentamiento. Los luranos trabajaron frenéticamente para asegurar sus hogares y salvar sus reservas de alimentos. Aliyah, decidida a ayudar, se unió a un grupo de jóvenes luranos que transportaban suministros a terrenos más altos. Mientras cruzaban un arroyo normalmente poco profundo, ahora convertido en un torrente embravecido, el puente improvisado se derrumbó. Aliyah y 2 niños luranos fueron arrastrados por la corriente. El agua estaba helada y desorientadora. Aliyah luchó por mantener la cabeza fuera de la superficie, jadeando en busca de aire cada vez que podía. Uno de los niños luranos logró agarrarse a un árbol caído, pero el otro se debatía cerca, su brillo atenuándose por el miedo y el agotamiento. Sin pensar, Aliyah nadó hacia el niño en apuros. Su cuerpo humano, más pequeño y denso, cortaba el agua con más eficacia que el cuerpo más ligero del lurano. Alcanzó al niño y le agarró el brazo, luego usó su mano libre para aferrarse a una raíz que sobresalía en la orilla. Con una fuerza nacida de la desesperación, los arrastró a ambos hacia un lugar seguro. Los luranos adultos llegaron momentos después, ayudándolos a subir a tierra firme. El niño que Aliyah había salvado era el más joven de Sarin, un hecho que descubrió solo después de regresar al asentamiento. El rescate cambió su estatus entre los luranos. Ya no era solo la extraña niña alienígena que habían acogido por compasión. Ahora era alguien que había arriesgado su vida por uno de los suyos. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, el anciano Luran convocó a Aliyah a la vivienda central. Allí, en una ceremonia que solo entendió parcialmente, le dieron un simple brazalete tejido con fibras de los árboles plateados y adornado con una única piedra luminiscente, una marca de pertenencia. Las estaciones cambiaron, marcadas por sutiles cambios en el cielo verde y el comportamiento de la fauna local en lugar de variaciones significativas de temperatura. Aliyah creció, su cuerpo adaptándose a la gravedad y nutrición ligeramente diferentes.
Sus habilidades lingüísticas mejoraron hasta que pudo conversar con fluidez con cualquier lurano del asentamiento, aunque ciertos conceptos seguían siendo difíciles de traducir. En el aniversario de su llegada, Sarin la llevó a una alta cresta con vistas al lugar del accidente del Orión. Gran parte de los restos habían sido reclamados por la hierba púrpura y la vegetación local, pero trozos de la nave aún sobresalían como extraños monumentos de metal. ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó Aliyah, con un nudo en la garganta por la emoción. Para recordar, respondió Sarin simplemente. El pasado nos moldea, pero no nos define. Eres tanto humana como ahora, en parte, lurana. Aquí es donde comenzó ese viaje. Aliyah asintió, comprendiendo la sabiduría de sus palabras. A pesar de su corta edad, había sido criada por 2 culturas. 8 años de crianza humana, seguidos de casi 3 años entre los luranos. No era completamente ni una ni la otra, existiendo en un espacio único entre mundos. Juntos, crearon un pequeño monumento con piedras y trozos del casco de la nave, un memorial para los que se habían perdido. Mientras trabajaban, Aliyah habló de sus padres, compartiendo recuerdos que temía olvidar. La risa de su madre, la voz de su padre contando historias, la forma en que se miraban cuando pensaban que ella no estaba observando. Sarin escuchó sin interrupción, sus ojos brillantes enfocados completamente en ella, absorbiendo su dolor y ofreciendo a cambio una compañía silenciosa. Cuando el monumento estuvo completo, él le enseñó una canción lurana de luto, notas inquietantes que parecían flotar en el viento de regreso hacia las estrellas de las que ella había caído. Al día siguiente, mientras Aliyah recogía bayas con varios niños luranos en el bosque, un rugido atronador llenó el cielo. Al mirar hacia arriba, vio una nave masiva descendiendo a través de las nubes. Una nave humana, con la insignia de la Alianza Terrestre. «Humanos», gritó, dejando caer su canasta y corriendo hacia el lugar de aterrizaje. A pesar de las llamadas confusas de los niños luranos, para cuando llegó al borde del bosque con vistas al claro donde aterrizaba la nave, Sarin y varios luranos adultos la habían alcanzado. Se mantuvieron a distancia, con las lanzas listas pero sin actitud amenazante, mientras la rampa de la nave se extendía hasta el suelo. Una docena de soldados armados con uniformes de la Alianza Terrestre emergieron primero, con las armas en alto. Detrás de ellos venía un hombre alto de hombros anchos y cabello gris muy corto. Capitán Reeki, según la placa de identificación en su uniforme. Aliyah se soltó del agarre protector de Sarin y corrió hacia los humanos, con el corazón latiéndole con una mezcla de alegría y ansiedad. «Aquí, estoy aquí», gritó. Los soldados le apuntaron con sus armas hasta que el capitán Ki levantó una mano. «Alto el fuego», ordenó. Sus ojos se abrieron de par en par al contemplar la escena de la niña humana saliendo del bosque alienígena. «¿Eres del Orión?», preguntó mientras ella se acercaba. Aliyah asintió, sintiéndose repentinamente tímida. Había pasado tanto tiempo desde que había hablado con otro humano. Las palabras en inglés se sentían extrañas en su boca después de tanto tiempo hablando el idioma lurano. «Soy Aliyah Summers. Mis padres eran Samuel y Elara Summers». El reconocimiento brilló en los ojos del capitán, seguido de algo que parecía lástima. «Sabemos quién eres, Aliyah. Hemos estado buscando supervivientes durante mucho tiempo». «¿Hay otros?», preguntó ella, con la esperanza creciendo en su pecho. «Mis padres lo lograron». El capitán se arrodilló a su nivel, su expresión grave. «Lo siento, Aliyah. Eres la única superviviente que encontramos». Las palabras la golpearon como un golpe físico, aunque una parte de ella había sabido la verdad durante años. Se tambaleó, y de repente Sarin estaba a su lado, con una mano firme en su hombro. Los soldados levantaron sus armas ante la aproximación del lurano, pero Aliyah se interpuso protectoramente frente a su amigo. «No, ellos me salvaron. Me han cuidado todo este tiempo». El capitán Ki estudió a los seres de piel azul con una mezcla de cautela y curiosidad. «¿Has estado viviendo con ellos? Con estos alienígenas». «Se llaman luranos», dijo Aliyah con firmeza. «Y sí, me encontraron después del accidente. Curaron mis heridas y me dieron un hogar».
El capitán hizo un gesto a sus soldados para que bajaran las armas. Se acercó a Sarin lentamente, luego extendió su mano en un saludo humano. Soy el capitán Ree-Ki de la Alianza Terrestre. Sarin miró la mano extendida, luego imitó el gesto, estrechando la mano del capitán con la suya, azul. Sarin, dijo simplemente. Esa noche, humanos y luranos se sentaron juntos alrededor del fuego central del asentamiento. A través de las traducciones de Aliyah y mucha paciencia por ambas partes, se establecieron las bases de la comunicación. El capitán Ki explicó que la Alianza Terrestre había detectado la señal de socorro del Orión años atrás, pero solo recientemente habían podido montar una misión de rescate debido a la ubicación remota del planeta y la peligrosa anomalía gravitacional que lo rodeaba. Asumimos que no había supervivientes, admitió. Encontrarte con vida es un milagro. Sarin habló largo y tendido, con Aliyah haciendo todo lo posible por traducir su explicación de cómo la habían encontrado y por qué la habían acogido. El anciano lurano se unió a la conversación, revelando a través de gestos y las pocas palabras humanas que había aprendido de Aliyah que este era el primer contacto que habían tenido con seres de otro mundo. A medida que avanzaba la noche, el capitán Ki llevó a Aliyah a un lado. Nos iremos mañana, dijo suavemente. Es hora de llevarte a casa. Aliyah miró a su alrededor, al asentamiento lurano, a la vivienda que había sido suya durante 3 años, a los niños con los que había jugado, a Sarin, que se había convertido en un segundo padre para ella. Este es mi hogar ahora, dijo en voz baja. El capitán negó con la cabeza. Eres una niña humana, Aliyah. Perteneces a los de tu propia especie, con una educación y atención médica adecuadas. Tus tíos en la Tierra han estado esperando noticias sobre ti. La mención de una familia que casi había olvidado despertó emociones complicadas. ¿Puedes, Sarin, venir conmigo? Eso no es posible ahora mismo, dijo el capitán Ki. Pero te prometo que este primer contacto es solo el comienzo. Estableceremos relaciones diplomáticas adecuadas con los luranos. Nos has dado una oportunidad increíble aquí. Esa noche, Aliyah no pudo dormir. Se deslizó fuera de su vivienda y encontró a Sarin sentado solo junto a las brasas moribundas del fuego central. No quiero irme, confesó, sentándose a su lado. Los ojos de Sarin brillaron suavemente en la oscuridad. En su inglés con fuerte acento, que había estado aprendiendo de los visitantes humanos, dijo, debes irte. Aprender, hacerte fuerte, recordarnos. Nunca los olvidaré, prometió Aliyah, con las lágrimas corriendo por su rostro. Y volveré algún día. Sarin asintió, colocando una mano fría y azul contra su mejilla. Aliyah de la Tierra, primera amiga de las estrellas. Siempre serás bienvenida aquí. A la mañana siguiente, los soldados de la Alianza Terrestre cargaron suministros y equipos en su nave. El capitán Ki había pasado horas discutiendo con los ancianos luranos, sentando las bases para futuras misiones diplomáticas. Como gesto de buena voluntad, dejó varios dispositivos de comunicación con cargadores solares e instrucciones básicas que Aliyah ayudó a traducir. Mientras Aliyah se preparaba para abordar la nave, toda la comunidad lurana se reunió para despedirla. Cantaron la canción del viento que tanto había llegado a amar, sus voces subiendo y bajando en una armonía inquietante. Los niños con los que había jugado le entregaron pequeños regalos: pulseras tejidas, figuras de madera tallada, piedras brillantes del lecho del río. Sarin se acercó al final, llevando una pequeña caja de madera. Dentro había un collar hecho de uno de los cristales luminiscentes que iluminaban sus viviendas. Para recordar, dijo simplemente, colocándoselo alrededor del cuello. Aliyah lo abrazó con fuerza, luego se dio la vuelta y subió por la rampa sin mirar atrás, temiendo perder el valor si veía sus ojos brillantes una vez más. El viaje de regreso a la Tierra fue un torbellino de exámenes médicos, interrogatorios y evaluaciones psicológicas. Aliyah contó su historia innumerables veces a oficiales militares, científicos y funcionarios del gobierno. El collar de cristal de Sarin fue confiscado para su estudio a pesar de sus protestas, aunque el capitán Ki le prometió que se lo devolverían eventualmente. Sus tíos la recibieron en su casa en Seattle, pero para ella eran prácticamente extraños.
La trataron con amabilidad, pero también con cierta cautela, como si no estuvieran seguros de qué hacer con esta niña que había vivido durante años entre alienígenas y que a veces se olvidaba de hablar inglés. «Te adaptarás», dijo su tía Janet después de encontrar a Aliyah durmiendo en el suelo junto a su cama por tercera noche consecutiva. «Solo lleva tiempo». «¿Pero cómo te adaptas a una gravedad que se siente demasiado pesada? ¿A una comida que sabe demasiado dulce? ¿A un mundo lleno de tanta gente, tanto ruido, tantas reglas que no tienen sentido?» Después de la vida sencilla del asentamiento lurano, la escuela fue igualmente desafiante. Aliyah había perdido años de educación formal. Y aunque los luranos le habían enseñado muchas cosas, las matemáticas y la historia de la Tierra no estaban entre ellas. Los otros niños la encontraban extraña. Sus gestos, sus ocasionales deslices al idioma lurano. Su conocimiento detallado de un ecosistema alienígena, pero su ignorancia de la cultura popular. «Bicho raro», susurró una niña mientras Aliyah luchaba por usar el sistema de pedidos de la pantalla táctil de la cafetería. «Se cree especial porque vivió con alienígenas». Aliyah ignoró las burlas lo mejor que pudo, concentrándose en cambio en ponerse al día académicamente. Sus experiencias le habían dado una perspectiva única que algunos profesores apreciaban, particularmente en las clases de ciencias, donde su conocimiento de primera mano de un ecosistema alienígena resultó valioso. 6 meses después de su regreso a la Tierra, Aliyah fue convocada a una reunión especial en el cuartel general de la Alianza Terrestre. El capitán Ki estaba allí junto con varios oficiales de alto rango que no reconoció. «Aliyah», dijo el capitán cálidamente, «te has vuelto bastante famosa, ya sabes, la niña que sobrevivió 3 años en un mundo alienígena». Ella se encogió de hombros, incómoda con la atención. «Solo quiero mi collar de vuelta». Una de las oficiales, una mujer de aspecto severo con el pelo corto y plateado, habló. «El artefacto todavía está siendo estudiado, pero no es por eso que te hemos traído aquí hoy». Deslizó una tableta sobre la mesa. «Nos gustaría que miraras estas imágenes y nos dijeras qué ves». En la pantalla había fotos satelitales de Terrión 5, enfocadas en el área donde había estado el asentamiento lurano. Excepto que ahora, rodeando los familiares círculos concéntricos de viviendas, había lo que parecían ser estructuras humanas, edificios prefabricados, plataformas de aterrizaje, incluso lo que parecía equipo de minería. «¿Qué es todo esto?», preguntó Aliyah, con una sensación de pavor creciendo en su estómago. El capitán Ki tuvo la decencia de parecer incómodo. «Después de nuestro contacto inicial, la Alianza Terrestre envió una misión diplomática completa para establecer relaciones formales con los luranos. Durante los sondeos geológicos, descubrimos que Terrión 5 es rico en ciertos minerales raros esenciales para nuestros nuevos sistemas de propulsión FTL. Están explotando su planeta». La voz de Aliyah se alzó con incredulidad. «Con su permiso», intervino suavemente la mujer de pelo plateado. «Hemos firmado tratados. Están siendo bien compensados con tecnología, suministros médicos, recursos educativos. A los luranos no les importa la tecnología», dijo Aliyah. «Viven en armonía con su entorno. Esa es su forma de vida». «El progreso es inevitable», dijo otro oficial, un hombre calvo de ojos fríos, «y beneficioso para todas las partes. Los luranos serán introducidos en la comunidad galáctica. Sus vidas mejorarán inmensurablemente». «Les han preguntado si quieren que sus vidas mejoren», exigió Aliyah. La conversación continuó en este tono durante un tiempo, con los oficiales intentando convencerla de los beneficios mutuos del acuerdo, mientras Aliyah se sentía cada vez más angustiada. Finalmente, el capitán Ki la acompañó fuera de la reunión. «Lo siento», dijo en voz baja cuando estuvieron solos. «Sé que esto no es lo que imaginabas para tus amigos. Destruirán todo lo que hace que los luranos sean quienes son», dijo Aliyah con amargura. «Como siempre hacen los humanos». El capitán suspiró. «Es complicado, Aliyah. Hay fuerzas en juego más allá de lo que entiendes», vaciló, y luego añadió, «y hay otras preocupaciones. No somos la única raza con capacidad de viaje espacial en este sector. Algunos son mucho menos benévolos que la humanidad».
Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, su tía llegó para llevarla a casa, pero la críptica advertencia del capitán se quedó con ella. Durante los siguientes 3 años, Aliyah se dedicó a sus estudios con un enfoque singular. Aprendió todo lo que pudo sobre diplomacia interespecies, política galáctica y los marcos legales que rigen las interacciones humanas con vida inteligente recién descubierta. Si el conocimiento era poder, ella se armaría para proteger a los luranos. Los informes regulares de Terrión 5 mostraban que la presencia humana se expandía constantemente. Las operaciones mineras crecieron y con ellas vinieron cambios en la infraestructura, carreteras que cortaban bosques de árboles plateados, sistemas de purificación de agua que alteraban la química de los ríos, iluminación artificial que disipaba la oscuridad por la que los luranos se habían guiado con el brillo de sus ojos durante generaciones. Cada informe hacía que Aliyah estuviera más decidida a regresar y abogar por su pueblo adoptivo. Solicitó repetidamente a la Alianza Terrestre permiso para visitar Terrión 5, pero se lo negaron cada vez con explicaciones vagas sobre sensibilidades diplomáticas en curso y preocupaciones de seguridad. Entonces llegó el día en que todas las pantallas de la Tierra transmitieron simultáneamente un mensaje de emergencia del Comando de Defensa de la Alianza. Una flota alienígena desconocida había entrado en el sistema Terrión y había abierto fuego contra el asentamiento humano allí sin provocación. Los atacantes se hacían llamar azoranos, una especie previamente desconocida para la humanidad, pero aparentemente una potencia importante en el sector. Las imágenes granuladas mostraban naves masivas con protuberancias en forma de cuchilla disparando contra los edificios humanos alrededor del asentamiento lurano. Breves atisbos del combate terrestre revelaban a los atacantes. Seres reptilianos corpulentos con exoesqueletos reforzados que empuñaban armas de energía mucho más avanzadas que la tecnología humana. Aliyah observó con horror cómo el lugar que una vez llamó hogar ardía. Las noticias informaron que la Alianza Terrestre estaba montando una operación defensiva, pero que llevaría tiempo que los refuerzos llegaran al remoto sistema. Esto es exactamente lo que el capitán Ki me advirtió, se susurró a sí misma mientras veía las imágenes repetirse. En el fondo, los expertos militares especulaban sobre los motivos de los azoranos, pero Aliyah ya sospechaba la verdad. Las operaciones mineras habían atraído una atención no deseada. Durante 3 semanas agonizantes, Aliyah apenas durmió. Frecuentaba los centros de información de la Alianza Terrestre, exigiendo actualizaciones que nunca llegaban. Los canales oficiales permanecían frustrantemente vagos sobre la situación en Terrión 5, citando la seguridad operativa. Entonces, de repente, fue convocada de nuevo al cuartel general de la Alianza. Esta vez, solo el capitán Ki la esperaba. Hemos estabilizado la situación en Terrión 5, dijo sin preámbulos, pero a un gran costo. Se perdieron muchas vidas humanas, así como muchos luranos. El corazón de Aliyah se encogió. Sarin. Está vivo, le aseguró el capitán. De hecho, preguntó específicamente por ti. Por eso te he traído aquí. Vamos a enviar una nave diplomática de regreso a Terrión 5 para negociar una alianza defensiva más formal contra la amenaza azorana. Creo que tenerte a bordo podría ayudar a aliviar las tensiones. 2 días después, Aliyah se encontraba en una elegante nave diplomática con destino a Terrión 5. Sus tíos habían protestado, pero la alianza había sido persuasiva, argumentando que su relación única con los luranos hacía que su presencia fuera esencial. A medida que se acercaban al planeta, la evidencia de la reciente batalla se hizo evidente. Restos de naves destruidas ensuciaban la atmósfera exterior, y las naves de la Alianza mantenían un perímetro defensivo alrededor del planeta. Los azoranos nos golpearon duro y rápido, explicó el comandante Brice, el oficial de seguridad de la nave. Si no fuera por el conocimiento del terreno de los luranos y su sistema de alerta, podríamos haber perdido todo el asentamiento. El pecho de Aliyah se hinchó de orgullo ante estas palabras. Los luranos, con sus armas simples y sus ojos luminiscentes, se habían enfrentado a una fuerza tecnológicamente superior para proteger su hogar y, por extensión, a sus visitantes humanos. El aterrizaje no se pareció en nada a lo que Aliyah recordaba de su infancia. En lugar del tranquilo claro del bosque,
Aterrizaron en una plataforma de aterrizaje adecuada en medio de un extenso asentamiento humano que había crecido alrededor de la aldea lurana original. Muchas de las estructuras humanas mostraban daños de batalla: paredes quemadas, techos derrumbados, cráteres de impacto. Cuando la rampa bajó, Aliyah fue la primera en salir de la nave. Un grupo de luranos esperaba cerca, y en su centro estaba Sarin. Habían pasado 6 años desde la última vez que lo vio, y el tiempo había dejado su huella. Nuevas cicatrices surcaban su piel azul y se apoyaba en un bastón, lo que sugería una lesión en una de sus piernas. Una cicatriz irregular le cruzaba la cara, rozando uno de sus ojos brillantes. Pero esos ojos aún brillaban con la misma luz suave que recordaba, y cuando la vio, se iluminaron visiblemente. Aliyah de la Tierra, dijo, su inglés mucho mejor. Has regresado como prometiste. Ella corrió hacia él, olvidando todo protocolo, y lo abrazó como cuando era una niña. Siento mucho todo esto, susurró. Hay mucho que discutir, respondió Sarin con gravedad. Ven, los ancianos esperan. La reunión tuvo lugar en una nueva estructura que combinaba elementos arquitectónicos humanos y luranos. Una cúpula hecha de los árboles plateados, pero reforzada con metal y materiales sintéticos. En el interior, los ancianos luranos se sentaban junto a los oficiales de la Alianza Terrestre alrededor de una mesa circular. El capitán Ki presentó la propuesta de la Alianza, un pacto defensivo formal contra los azoranos, que incluía instalaciones militares permanentes en Terrión 5 y un intercambio de tecnología acelerado. El anciano lurano, que parecía ser su líder, no el mismo que Aliyah recordaba de su infancia, escuchó atentamente antes de responder a través de un traductor. Ya hemos pagado un alto precio por nuestra asociación con los humanos. Muchos de los nuestros murieron defendiendo sus operaciones mineras, que nunca quisimos realmente en nuestro mundo. La tensión llenó la sala. El capitán Ki comenzó a formular una respuesta diplomática, pero Aliyah habló primero. ¿Puedo preguntar qué dijeron los azoranos cuando atacaron? ¿Dieron alguna razón? El anciano se volvió hacia ella, y el reconocimiento apareció en su rostro. Eres la niña humana que Sarin protegió. Hablas nuestra lengua. Aliyah asintió y repitió su pregunta en lurano, su acento oxidado pero comprensible. Dijeron que habíamos traicionado nuestra neutralidad al aliarnos con los humanos, respondió el anciano en el mismo idioma. Dijeron que seríamos el primer ejemplo en su campaña para purgar la influencia humana de este sector. El capitán Ki miraba de uno a otro, frustrado por no poder seguir la conversación. ¿Qué está diciendo? Aliyah tradujo y luego añadió, los azoranos no atacaron solo por las operaciones mineras. Atacaron porque los luranos ayudaron a los humanos. Porque me ayudaron a mí. Están usando como ejemplo a cualquiera que se alíe con la humanidad. Mientras las implicaciones de esto se asentaban, una conmoción afuera interrumpió la reunión. Un soldado irrumpió, su uniforme rasgado y ensangrentado. Naves azoranas han roto la línea defensiva. Están desembarcando tropas en el continente norte. La sala estalló en actividad. Los oficiales se apresuraron a establecer comunicación con su flota mientras los ancianos luranos llamaban a sus guerreros para preparar las defensas. Aliyah se volvió hacia Sarin. Tenemos que ir a un lugar seguro. Pero Sarin ya se estaba poniendo una armadura simple hecha de corteza de árbol endurecida. Debo unirme a nuestros defensores, dijo. Tú deberías regresar a tu nave. No te voy a dejar de nuevo, insistió Aliyah. Antes de que pudieran discutir más, el suelo tembló con el impacto de explosiones cercanas. La batalla los había alcanzado más rápido de lo que nadie anticipó. Lo que siguió fue el caos. Aliyah se encontró corriendo junto a Sarin a través del asentamiento en llamas mientras las tropas azoranas avanzaban. Los corpulentos guerreros reptilianos se erguían sobre humanos y luranos, su armadura natural desviaba la mayoría de las armas convencionales. Sus ojos, gritó Sarin a los luranos defensores. Apunten a sus ojos. Los luranos respondieron intensificando el brillo de sus propios ojos a niveles cegadores, desorientando momentáneamente a los azoranos que avanzaban. En ese momento de confusión,
Los lanceros luranos lanzaron sus armas con punta de cristal con una precisión mortal, encontrando los puntos vulnerables entre las placas de la armadura. Aliyah y Sarin se refugiaron en un edificio parcialmente derrumbado donde ya se escondían varios luranos y humanos heridos. Entre ellos había un soldado azorano, separado de su unidad y gravemente herido. Los soldados humanos querían acabar con él, pero Sarin intervino. «No somos asesinos de indefensos», dijo con firmeza. Para sorpresa de Aliyah, comenzó a tratar las heridas del azorano con la misma pasta curativa que una vez le salvó la pierna. El azorano observaba con evidente confusión cómo su enemigo le proporcionaba atención médica. Habló en un idioma gutural que ni Aliyah ni los humanos entendieron, pero Sarin asintió como si comprendiera. Su idioma tiene similitudes con el lurano antiguo, le explicó a Aliyah. Este pregunta por qué lo ayudamos cuando deberíamos quitarle la vida. Sarin respondió al azorano en una mezcla de su idioma y el propio. La expresión del ser reptiliano, difícil de leer en su rostro alienígena, pareció cambiar de la confusión a algo parecido a la curiosidad. «¿Qué le dijiste?», preguntó Aliyah. «Que toda vida es digna de compasión», respondió Sarin simplemente. «Es el fundamento de la creencia lurana. Hacemos daño solo para defendernos, nunca por odio o miedo». Las siguientes horas fueron tensas mientras permanecían escondidos, escuchando los sonidos de la batalla que se movían de un lado a otro por el asentamiento. El azorano herido entraba y salía de la conciencia mientras Sarin continuaba atendiéndolo a él y a los otros heridos. Finalmente, los sonidos de la lucha se desvanecieron, reemplazados por los movimientos más organizados de las operaciones de limpieza. Un escuadrón de soldados de la Alianza encontró su escondite y se sorprendió al descubrir al combatiente enemigo siendo tratado junto a sus propios heridos. «¿Qué significa esto?», exigió su comandante. El capitán Qi, que había llegado con el escuadrón, evaluó la situación rápidamente. «Descansen», ordenó. «Llevaremos a todos los heridos a la instalación médica, incluido el azorano». «Señor, con el debido respeto». «Es una orden, comandante. No ejecutamos prisioneros de guerra, y ciertamente no impedimos el tratamiento médico a los heridos, sin importar la especie». La decisión de tratar a los azoranos heridos junto a los humanos y luranos resultó ser un punto de inflexión. La noticia se extendió por las filas azoranas sobre la inesperada misericordia mostrada a sus heridos. Mientras la batalla continuaba en el espacio y en otras regiones del planeta, se desarrolló un curioso punto muerto en el área principal del asentamiento. 3 días después del asalto inicial, un comandante azorano solicitó una tregua. En una tensa reunión celebrada en terreno neutral entre las líneas, el enorme líder reptiliano se enfrentó al capitán Qi y a los ancianos luranos. «Su comportamiento no es como nuestra inteligencia sugirió», dijo el azorano a través de un dispositivo de traducción. «Nuestros informes indicaban que los humanos explotan y abandonan a sus aliados una vez que se extraen los recursos. Sin embargo, luchan junto a los azules y tratan a nuestros heridos cuando podrían eliminarlos». El capitán Qi se irguió en toda su altura, todavía una cabeza más bajo que el azorano. «La humanidad ha cometido muchos errores en su historia, pero aprendemos de ellos. Los luranos protegieron a una de nuestras niñas cuando estaba indefensa. A cambio, hemos declarado a toda su especie bajo nuestra protección». El comandante azorano consideró esto. Protección implica dominio. Los azules no son sus subordinados. Sarin dio un paso adelante. «Somos aliados por elección, socios iguales que respetan las fortalezas y diferencias de cada uno». Los ojos multifacéticos del azorano se dirigieron a Sarin, y luego a Aliyah, que estaba cerca. «¿Eres la niña humana que vivió entre los azules?», preguntó, su traductor convirtiendo las palabras en un áspero inglés mecánico. «Lo soy», confirmó Aliyah, manteniendo su mirada con firmeza. «Nuestra inteligencia indicó que los humanos te abandonaron aquí, que regresaron solo cuando se descubrieron recursos». La cabeza del azorano se inclinó en lo que podría haber sido confusión. «Sin embargo, ahora estás con ellos». «Porque regresaron», dijo Aliyah simplemente. «Nunca dejaron de buscar supervivientes. Y cuando me encontraron,
Respetaron a la gente que me había salvado. Eso es lo que hacen los aliados. Reconocen deudas que nunca podrán ser verdaderamente pagadas. Las negociaciones que siguieron fueron complejas y con frecuencia se estancaron, pero finalmente fueron productivas. Los azoranos acordaron retirarse de Terrión 5, manteniendo el planeta como una zona neutral. A cambio, los humanos reducirían sus operaciones mineras a niveles aprobados por el Consejo Lurano y compartirían ciertas tecnologías médicas que habían impresionado a los azoranos. Mientras las últimas naves azoranas partían del sistema 2 semanas después, Aliyah estaba de pie con Sarin, observando el cielo verde volver a su estado natural, libre de las cicatrices de la batalla. «¿Qué pasa ahora?», preguntó ella. Los ojos brillantes de Sarin estudiaron su rostro. «Has crecido mucho desde que eras la pequeña en la cápsula de choque. Pronto serás una adulta según los estándares humanos». «Quiero quedarme», dijo Aliyah impulsivamente. «Podría ser un enlace entre nuestros pueblos. Ayudar a prevenir malentendidos como los que llevaron a este conflicto». «Tu lugar no está aquí». «Todavía no», dijo Sarin suavemente. «Debes completar tu educación. Aprender completamente las costumbres de tu propio pueblo antes de que puedas realmente tender un puente entre nuestros mundos». En el fondo, Aliyah sabía que tenía razón. «Volveré», prometió de nuevo. «De eso no tengo ninguna duda», respondió Sarin. De vuelta en la Tierra, Aliyah abordó sus estudios con un propósito renovado. Se especializó en xenodiplomacia y comunicación interespecies, convirtiéndose en una de las estudiantes más jóvenes admitidas en la prestigiosa Academia de Relaciones Galácticas. Sus experiencias en Terrión 5 le dieron perspectivas únicas que sus profesores valoraban, aunque algunos de sus compañeros todavía la veían con una mezcla de fascinación y sospecha. La niña que había vivido entre alienígenas seguía siendo una rareza, ni completamente humana en sus perspectivas, ni verdaderamente alienígena. Durante su último año en la academia, llegó la noticia de otro conflicto que se gestaba en un sector distante. Una especie que se hacía llamar los cosechadores había comenzado a despojar sistemáticamente de recursos a los mundos habitados, desplazando o eliminando a las poblaciones nativas a su paso. Su filosofía, interceptada en comunicaciones fragmentarias, parecía ser que toda otra vida sensible existía simplemente para servir a sus necesidades. La Alianza Terrestre, recordando las lecciones de Terrión 5, propuso una iniciativa de defensa conjunta, no solo de humanos y luranos esta vez, sino una coalición de especies preocupadas por la amenaza de los cosechadores. Para sorpresa de Aliyah, los azoranos estuvieron entre los primeros en unirse. Al graduarse, Aliyah fue inmediatamente comisionada como oficial diplomática y asignada a la recién formada Flota Guardiana, una fuerza multinacional y multiespecie dedicada a proteger mundos vulnerables de la explotación y la agresión. Su primer destino la trajo de vuelta a Terrión 5, ahora designado como el cuartel general de la Flota Guardiana debido a su ubicación estratégica y su importancia simbólica como lugar de nacimiento de la Alianza Humano-Lurana. El asentamiento había cambiado de nuevo en su ausencia. Las operaciones mineras se habían reducido como se prometió, y en su lugar se erigían instalaciones de entrenamiento y salas diplomáticas donde representantes de docenas de especies venían a aprender los principios de la coexistencia pacífica. Sarin, ahora un anciano, se había convertido en el jefe del cuerpo diplomático lurano. Su piel, una vez de un azul vibrante, se había desvanecido con la edad, y el brillo de sus ojos se había atenuado, pero su mente permanecía tan aguda como siempre. «Bienvenida a casa, Aliyah de la Tierra», dijo cuando se presentó al servicio. O quizás debería decir comandante Summers ahora. Aliyah sonrió, tocando el cristal luminiscente que todavía colgaba de su cuello. «Solo Aliyah para ti, siempre». Los años que siguieron estuvieron llenos de triunfos y desafíos. La Flota Guardiana expandió su influencia, mediando en conflictos y previniendo la explotación en múltiples sectores. Aliyah ascendió en los rangos, su experiencia única la hacía particularmente efectiva para encontrar un terreno común entre especies dispares. Los cosechadores demostraron ser una amenaza más formidable de lo que se anticipó inicialmente. Su tecnología era avanzada y su visión del mundo dejaba poco espacio para la negociación.
Veían a otras especies no como aliados potenciales o incluso enemigos a respetar, sino como recursos a ser consumidos. Una década después de unirse a la flota guardiana, la ahora almirante Aliyah Summers estaba en el puente del buque insignia Horizonte, observando cómo su flota se posicionaba alrededor de un mundo en disputa en el sector Vega. A sus 40 años, era una figura imponente con su uniforme de almirante. El cristal luminiscente de Terrión 5 todavía colgaba de su cuello después de todos estos años. La delegación azorana está lista para comenzar las negociaciones, almirante, informó su oficial ejecutivo, el comandante Jackson. Y los representantes Centauri esperan en la sala de conferencias secundaria como se solicitó. No están contentos de que los mantengan separados de los azoranos. Aliyah asintió. Estarán aún menos contentos si comienzan a dispararse entre sí antes de que podamos establecer los términos. Mantenga la zona de amortiguamiento entre sus flotas. La puerta del puente se abrió, dando paso a su asesor de mayor confianza. Sarin había envejecido significativamente en las últimas 2 décadas. El azul de su piel se había desvanecido a un tono más pálido, y el brillo de sus ojos se había atenuado, pero se movía con la misma gracia fluida, y su mente permanecía tan aguda como siempre. La situación refleja lo que sucedió en Terrión 5 hace todos esos años, observó, de pie junto a ella en el visor. Pero esta vez, tenemos la experiencia para prevenir una escalada. Esperemos que así sea, respondió Aliyah. Los Centauri no son tan razonables como los Luranos, y los azoranos se han vuelto más agresivos bajo su nuevo liderazgo. Juntos, se dirigieron a la sala de conferencias principal, donde esperaban los representantes de ambas especies. Las negociaciones serían delicadas, con disputas territoriales y derechos sobre los recursos en juego. Pero la flota guardiana se había ganado una reputación de justicia y fuerza que otorgaba a sus mediadores una influencia considerable. Mientras caminaban, Sarin habló en voz baja. Hay algo que debo decirte, Aliyah de la Tierra. Algo que he esperado muchos años para compartir. Eso suena ominoso, dijo ella, tratando de mantener un tono ligero a pesar de la seriedad en su voz. Los Luranos somos más de lo que parecemos, dijo Sarin. Somos los guardianes de las memorias, los últimos remanentes de civilizaciones que desaparecieron hace mucho de la galaxia. Nuestros ojos brillantes no son meramente biológicos. Son repositorios de conocimiento, transmitidos a través de incontables generaciones. Aliyah dejó de caminar, mirando a su viejo amigo en estado de shock. ¿Qué estás diciendo? Hemos visto a muchas especies surgir y caer. Algunas por desastres naturales, otras por la guerra o la autodestrucción. Observamos a la humanidad desde lejos durante siglos, sin saber si serían diferentes. Y entonces me estrellé en su mundo, dijo Aliyah lentamente. Sarin asintió. Una pequeña niña humana, herida y asustada. Los ancianos deseaban dejarte a tu suerte, otro punto de datos en la larga historia de especies que no pudieron trascender sus limitaciones. Pero yo argumenté que cualquier especie capaz de producir jóvenes tan resilientes merecía una oportunidad para demostrar su valía. Las implicaciones eran asombrosas. Nos han estado probando todo este tiempo. No probando, esperando. Los ojos de Sarin brillaron un poco más. Cuando su capitán Ki extendió la protección a toda nuestra especie basándose en nuestro tratamiento de una sola niña. Cuando los humanos lucharon junto a nosotros contra los azoranos y mostraron misericordia a los enemigos derrotados. Vimos algo que rara vez habíamos presenciado en nuestra larga observación de las civilizaciones galácticas. ¿Qué fue?, preguntó Aliyah. La capacidad de extender la compasión más allá de su propia especie. De ver valor en la diferencia en lugar de una amenaza. Es más raro de lo que podrías imaginar. Una señal de la sala de conferencias indicó que los delegados se estaban impacientando. Aliyah sabía que debía darse prisa, pero esta revelación exigía atención. ¿Por qué me dices esto ahora? Sarin le puso una mano azul en el hombro, un gesto que le recordaba a su infancia en Terrión 5. Porque hoy, ayudarás a negociar una paz entre especies que han sido enemigas durante generaciones. El trabajo que comenzamos hace 20 años ha crecido hasta
convertirse en algo que podría remodelar este sector de la galaxia. ¿Y por qué? Vaciló, pareciendo de repente tener cada año de su considerable edad. Mi tiempo se acorta, Aliyah. Deseaba que supieras la verdad antes de unirme a la memoria ancestral. Las lágrimas amenazaron con brotar, pero Aliyah las contuvo. Habría tiempo para el duelo más tarde. Ahora tenían trabajo que hacer. Entonces asegurémonos de que esta paz sea digna de ser recordada, dijo, cuadrando los hombros y entrando en la sala de conferencias. Las negociaciones duraron 3 días, poniendo a prueba la paciencia y las habilidades diplomáticas de Aliyah hasta sus límites. Los azoranos y los centauri tenían quejas legítimas entre sí, y siglos de desconfianza no se superaban fácilmente. Pero lentamente, se logró un progreso. Se establecieron fronteras territoriales, se redactaron acuerdos de reparto de recursos y se implementaron protocolos de seguridad para prevenir futuros conflictos. En el último día, mientras los delegados se preparaban para firmar el Tratado de Vega, Sarin se desplomó. Aliyah corrió a su lado mientras el personal médico se congregaba a su alrededor. No hay nada que puedan hacer, susurró Sarin, su voz apenas audible. Pero no te aflijas demasiado. Voy a unirme a la memoria colectiva de mi pueblo. No puedes morir ahora, dijo Aliyah con fiereza, agarrando su mano. Tenemos mucho más que lograr. Los ojos de Sarin brillaron brevemente, su resplandor más fuerte de lo que había sido en años. Tú continuarás el trabajo. El pacto de unidad espera tu firma. La alianza formal entre humanos y luranos que servirá como un faro para otras especies. Lo firmaré, prometió Aliyah. Tan pronto como te mejores, pero ambos sabían que no se recuperaría. Con un último impulso de fuerza, Sarin colocó su mano sobre el cristal en su garganta. Este contiene un fragmento de mi memoria personal. Manténlo cerca y, de alguna pequeña manera, siempre estaré contigo. Sus ojos se atenuaron por última vez, el brillo se desvaneció hasta que solo quedó el azul natural de sus iris. Aliyah sintió que un pedazo de su corazón se rompía, la pérdida de su amigo más antiguo creando un vacío que no podía ser llenado. La ceremonia de firma se retrasó por respeto, pero se llevó a cabo al día siguiente con un tono sombrío. Aliyah cumplió con sus deberes mecánicamente, sus pensamientos todavía con Sarin. Después de que los delegados azoranos y centauri partieron, se retiró a sus aposentos a bordo del Horizonte. Allí, esperando en su escritorio, había una comunicación oficial del Comando de la Alianza Terrestre y una pequeña caja de madera que parecía de origen lurano. Abrió la caja primero. Dentro había un antiguo pergamino hecho de las fibras de los árboles plateados de Terrión 5. Desenrollándolo con cuidado, encontró un texto tanto en lurano como en inglés, el pacto de unidad que Sarin había mencionado, listo para su firma como representante humana. El documento formalizaba la asociación entre sus especies, pero iba más allá, estableciendo un marco para incluir a otras civilizaciones pacíficas en lo que llamaba la Asamblea de Guardianes. Era visionario en su alcance, mirando más allá de las preocupaciones defensivas inmediatas hacia un futuro en el que diversas especies podrían colaborar manteniendo sus culturas únicas. Luego, abrió la comunicación de la Tierra. Era breve y al grano. Se había detectado una nueva amenaza en el borde del espacio explorado. Una especie que se hacía llamar los cosechadores había destruido 3 puestos de avanzada en el último mes. La inteligencia preliminar sugería que veían a toda otra vida sensible como recursos para ser explotados en lugar de iguales a ser respetados. Aliyah tocó el cristal en su garganta, sintiendo su calor contra su piel. Enfrentaremos esto juntos, susurró, como siempre lo hemos hecho. Firmó el pacto, luego se volvió hacia el visor donde las estrellas pasaban veloces mientras el horizonte viajaba por el hiperespacio. En algún lugar, un nuevo desafío esperaba. Pero esta vez, la humanidad no lo enfrentaría sola. La flota guardiana, humanos y luranos juntos, con quizás los azoranos y centauri uniéndose a sus filas algún día, se erigiría como un baluarte contra aquellos que destruirían en lugar de crear, que dominarían en lugar de cooperar. Aliyah dio la orden de establecer el rumbo hacia el sector amenazado. Mientras la enorme nave cambiaba de dirección,
Pensó en la niña asustada de 7 años que una vez se acurrucó en una cápsula de escape en un mundo alienígena. Esa niña nunca podría haber imaginado a dónde la llevaría su viaje. Al puente de una nave estelar, a la fundación de una alianza interespecies, a un futuro lleno de peligros y promesas. Pero una cosa permaneció constante. La lección que había aprendido en Terrión 5 todos esos años atrás. La compasión, extendida incluso a aquellos más diferentes a nosotros, podía cambiar no solo a individuos, sino a civilizaciones enteras. Era una lección por la que valía la pena luchar, por la que valía la pena morir si era necesario. Y mientras el horizonte aceleraba hacia su destino, Aliyah Summers, una vez la única superviviente del Orión, ahora almirante de la flota guardiana, se preparaba para hacer exactamente eso. Si esta crónica estelar ha encendido tu curiosidad, dale a me gusta y suscríbete para no perderte ninguna transmisión desde los confines de la galaxia.